Los números contaban lo que las personas no se atrevían a decir. Y claro, nos aparecíamos con las directoras de marcas, les mostrábamos los reportes, los explicábamos y salíamos volando por la puerta. Él dice, para cambiar el comportamiento de las personas necesitamos más motivación y menos fricción. Um evento sem precedentes, não, para testar o liderazgo, pero el legado tecnológico de la pandemia es riquísimo, muy rico. Tienes que entender la cultura de la compañía y tienes que entender cómo es el racional de tu audiencia. Las personas siguen siendo el recurso más importante de las empresas. Viene a hablarnos de cómo construir organización Data Driven, acompañado de Sandra Walcott, Rubia Coimbra y Harold Marcerano. Te invitamos, Diego, a pasar al panel. Bienvenidos. Buenas tardes, gracias Javier por la introducción. Sí, me toca un desafío interesante luego de haber escuchado, bueno, el panel anterior con Sandro de Negri, ¿no? Muy interesante, pero yo quería, antes de pasar inclusive a las preguntas o el contexto, hacer como un recap, primero agradeciendo por el panel de directores y personas con mucha experiencia que hoy día nos acompañan, a Sandra, a Rubia y a Harold. Si bien ya hemos visto que al inicio tenemos que tener un buen plan alineado a la estrategia de negocio, definir cómo vamos a medir, cómo vamos a avanzar. Nos hemos empapado un poco con los paneles acerca del futuro que vemos, ¿no? Acerca del CDO, con mucho optimismo, ¿no? De que todavía nos quedan unos 5 o 10 años más pensando en que es necesario ese rol en la compañía. Luego, viendo un poco la experiencia también de Maru en Interbank, de cómo ha tenido la oportunidad de ya generar valor a través de un viaje que nos ha contado. La pregunta es, ¿cómo hacemos que ese plan se ejecute y que a la vez genere el impacto esperado para la compañía? Entonces nos toca hablar de gestión del cambio y voy a tomar la declaración, la última declaración de Sandro, que creo que nos va a dar un buen pie, es cómo hacemos que los humanos, ¿no?, que trabajan en las compañías actúen de manera racional con toda la maquinaria de tecnología que estamos desplegando de acuerdo al plan estratégico. Y en ese sentido, quiero iniciar el día de hoy con la primera pregunta, ¿no?, que entra a contextualizar para, de alguna manera, acotar el alcance de gestión del cambio, porque seguramente podríamos hablar en muchos contextos de gestión del cambio, sino cuán importante es la estrategia de datos actualmente en una compañía de acuerdo a su experiencia. Buenas tardes, muchas gracias. La verdad, muy emocionada de participar en este panel. Bueno, yo ya tengo más de 30 años trabajando en tecnología y en el 2001 me tocó crear por primera vez el área de inteligencia y negocios en Belco. En el 2017 lo hice en AGE y este año asumo el mismo reto en Grupo Ranza. Entonces, tengo como que cierta experiencia para contarles un poco de esto. Y creo que tener una estrategia de datos es súper importante en una organización. Si bien no te resuelve todo, es un facilitador. Tener información para tomar decisiones, para poder medir tendencias, comportamientos, tener sustentos. Y una de las cosas en las que nos ayuda es poder probar varios escenarios. Nos da velocidad, nos ayuda a tomar decisiones sabiendo o por lo menos reduciendo los riesgos, porque lo que veíamos en el panel anterior, ¿no?, lo que decía Sandro, o sea, vamos a lo racional, vamos a lo intuitivo, combinamos los dos, pero uno también siente miedos, o sea, emocionalmente uno se enfrenta a tomar decisiones, a ver el impacto en la organización, los resultados. Podemos tener mucho éxito o podemos catapultarnos. Las dos cosas nos pueden pasar. Pero cuando ya tienes cierta información, cierta data, tienes argumentos que de alguna manera te acompañan en la toma de decisiones. Y ese es el valor de tener una estrategia basada en un modelo data driven. Hola, un placer estar con ustedes y les agradezco mucho que se hayan quedado a pesar del partido de Perú. Si alguien le está viendo ahí, avísenos si hay un gol. Yo hice la mayor parte de mi carrera en BCP, estuve ahí durante más de 20 años, sobre todo en temas de gestión de riesgos y también muy involucrado con temas de analytics. De hecho, inicié la primera unidad de analytics
hace ya varios años. Ahora soy director de varias empresas, consultor, asesor externo en McKinsey y inversionista ángel. Hay una historia que a mí me inspiró mucho en su momento y que me sigue inspirando, que es la de Capital One, que se menciona ahora, pero me gustaría contárselas porque es muy buena. Capital One es un banco hoy día completo, muy grande, de los más rentables en Estados Unidos, pero empezó como una idea de dos consultores, un señor Nigel Morris y Richard Fairbank. Entonces, estos dos consultores tenían esta idea, o se cuestionaban, estamos hablando de los 90s, ¿por qué la banca es tan plana, tan igual para todos? ¿Por qué a todos le dan la misma línea de tarjeta de crédito, a todos les cobran la misma tasa, a todos los tratan igual, todos tienen la misma tarjeta, si las personas son distintas? A cada quien deberíamos tratarlo de forma diferenciada. Y la data es la clave para eso, pensaban. Entonces le fueron a vender la idea a todos los bancos grandes del momento y nadie se las compró. Las reacciones eran, no, pero si tratamos a los clientes distintos, cuando se junten en la reunión y comparen, se van a molestar, y excusas y excusas y excusas. Hasta que un pequeño banco regional, que se llama Signet Bank, compró la idea y empezaron a hacer sus experimentos, ¿no? Haciendo pruebas, lanzando en esa época cartas, midiendo las respuestas, cómo conectaban mejor los clientes, etc. Empezaron a encontrar cosas clave. Ellos inventaron en esta lógica el concepto del balance transfer, que transformó la industria después, y el teaser rate. En Estados Unidos se usaba mucho que te dan una tasa con los primeros 6 meses y luego te la suben a lo normal. Esos dos conceptos los inventaron ellos y empezaron a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Se volvió más grande el negocio de tarjetas que veían que el banco original que los acogió. Y finalmente hicieron un spin-off, Capital One, gigantesco. Entonces ellos a esta estrategia le llamaban Information Based Strategy, o sea, estrategia basada en decisiones. A mí la historia me parece genial porque es un ejemplo claro de cómo se puede hacer eso, estrategia basada en decisiones. Rubia, tú desde tu frente de tecnológico, ¿no? En este caso en Cloudera, internamente, pero ¿qué has visto en el mercado? O sea, ¿cuán importante actualmente, ¿no?, es tener claro cuál es la estrategia de datos en una compañía? Ok. Bueno, buenas tardes. Gracias por nos recibir, el equipo de CDO Latam. Para nosotros es un gusto estar aquí. Yo estoy también, y para me introducir un poquito, hace como Sandra, unos 30 años en el mercado de tecnología, siendo unos 10 en datos. Y hace 6 años a cargo de Cloudera en América Latina, ¿ok? Y muy apasionada por este mercado. Me siento un honor estar em um mercado tão relevante como é o mercado de dados hoje. Hoje, em tecnologia, eu penso que dados e segurança são dois mercados que estão relevantes e vão seguir relevantes por tempo indeterminado. E acerca de la cultura data-driven, ¿no?, que tu estás diciendo, esse hace parte de nosso ADN em Cloudera desde sempre. La verdad es que quando se empezó a hablar de Big Data, hace uns 15 anos, e agora mais recém, 2 anos, hablando de AI generativa, né, donde a tecnologia se apoderou de todos os espaços em nossa vida profissional e pessoal. Eu estou segura que aqui todos têm um exemplo em sua família, com seus amigos que estão interessados em uma tecnologia. Então, AI generativa se criou esse interesse público, ¿no?, por la tecnología. Y ahí, como Harold decía, en nuestra visión no es mucho decir que hoy la estrategia de una empresa es su estrategia de datos, es de este nivel de importancia. Y nosotros ya vivimos en una economía basada en datos. Y lo que nosotros vemos en nuestra experiencia en Cloudera, en el mercado, el propósito de una cultura data-driven es transformar información en aquello que llamamos casos de uso. Ustedes tienen casos de uso, ¿no? Todos aquí tienen casos de uso en sus operaciones y nosotros tenemos catalogados ahí un par de dezenas de casos de uso separados por industrias, pero si tenemos una mirada más holística, todos los casos de uso pueden se clasificar básicamente en 3 tipos y en orden de prioridad, si podemos decir así. El primero es proteger el negocio.
E aí tem todo que ver, como por exemplo, fraudes, que é caso de uso que permeia todas as indústrias, como por exemplo, todo que é acerca de mitigação de riscos está aí nesta classificação. O segundo que vemos muitíssimo é a otimização da operação. Aí tem todos os casos de usos, como que eu hago o que hago hoje, pero melhor, mais rápido e com menor custo. E aí há uma dezena de casos de uso. Pero o terceiro, que é mais interessante aqui, como Harold dizia acerca de Capta One, é o seguinte: lo que eu sou hoje capaz de fazer que antes não poderia ser porque estava limitado por la tecnologia, que são os casos de uso de transformação e crescimento do negócio. E para que tu puedas prosperar en este tipo de iniciativa de caso de uso, es muy importante estar à frente y estar, como se dice, acerca de las tendencias, de ser el primer a hacer algo en un mercado muy competitivo. Y entonces, para lograr todo esto, no es opcional tener una cultura basada em dados, onde da toma de decisões com informação que se pueda confiar. Una vez seteado un poco lo importante que es definir la estrategia de data o la definición de convertirnos en una empresa data-driven, ya definido el plan estratégico y bien claro los KPIs para medir el avance, llega el momento de ejecutar, de desplegar. Y si bien estamos ahora inclusive con la inteligencia artificial de por medio, tratando de desplegar nueva tecnología o ver qué casos de uso podemos, sabemos, los que tenemos tiempo trabajando en esto, que no se trata solamente de tecnología. Creo que ya en otros paneles hemos hablado acerca de no enfocarse en la tecnología, sino en los problemas, pero además de ello, hay un proceso que gestionar y es la gestión del cambio a nivel cultural de la compañía. En ese sentido, Sandra, tú que has tenido bastante experiencia, inclusive seguramente construyendo los primeros equipos de inteligencia de negocios, hablo de Belcorp, ¿no? Y de ahí en su mayoría, ¿cómo afrontaste la gestión del cambio de la compañía cuando todavía, ¿no? Nos comentaba Harold que todavía no se veía con tanta seriedad cuando se hablaban de estos temas? Bueno, ahí es importante siempre entender a las audiencias y conocer la cultura de la empresa, ¿no? Yo creo que esto ha ido evolucionando. Es muy distinto lo que yo viví en el 2001, cuando se creó el área de inteligencia de negocios en Belcorp, a lo que vivo hoy en Grupo Ranza. Yo recuerdo en el 2001, lo que estábamos creando era para las marcas, ¿sí? Marcas cosméticas, con directoras que por muchos años habían liderado sus marcas y las conocían perfectamente. Y de manera intuitiva sabían qué iba a funcionar y qué no iba a funcionar en el mercado. Pero ahí surge el tema de cuál es el mejor producto, cuál es la mejor promoción, en qué temporada, para qué país, el color, el olor y una serie de cosas que, claro, cuando tú comienzas a analizar la venta histórica, te das cuenta del comportamiento del consumidor, del comportamiento del mercado basado en los resultados. Pero, a ver, explícales eso a personas que por años hicieron el trabajo y lo han hecho bien, porque los resultados son positivos. La empresa iba creciendo, se iban abriendo nuevos mercados. Entonces, al principio, claro, nosotros ingenieros nuevitos, nos entusiasmaban los números, sacamos los reportes y decíamos, miren, o sea, tendencia, este modelo no causa un buen impacto, este producto en esta campaña no funciona. Y nosotros en números lo veíamos, lo leíamos y era totalmente claro, se explicaba perfectamente. Los números contaban lo que las personas no se atrevían a decir. Y claro, nos aparecíamos con las directoras de marcas, les mostrábamos los reportes, los explicábamos y salíamos volando por la puerta, ¿no? Y la primera respuesta, en algún momento la directora que tenía más peso en la compañía, más años, volteó y me dijo, esto a mí no me transmite. A ver, interpreten eso. No me transmite. Y mi equipo, todos ingenieros, llegaba un momento en que me decían, ponle antenas, ¿cómo puede ser si esto es clarísimo? Y de verdad yo lo veía y era clarísimo. Entonces, claro, nos tocó repensar qué estamos haciendo mal, porque para nosotros los reportes eran maravillosos, unos procesamientos increíbles, habíamos depurado cantidad de información y el resultado era evidente, pero no transmitía. Entonces lo que hicimos fue armar el informe, interpretar los datos y presentar unas PowerPoint lindas de muchos colores explicando lo que los números decían. Y entonces, claro, cuando íbamos al directorio,
y las gerentes de marcas presentaban unos resultados y nosotros volteábamos y decíamos, sí, pero este producto no funciona, esta campaña no, y dábamos todos nuestros puntos de vista, nos querían devorar. Pero claro, volteamos y explicábamos, y en ese momento sacamos nuestro cuadro, ¿no? Bien bonito, y explicábamos los números y poníamos los semáforos, los colores, y ahí comenzaron como a despertar esa curiosidad de dónde sacan esto. Y claro, en esa curiosidad comenzaron a entender los números, comenzamos nosotros también a cambiar nuestra forma de presentar las cosas, porque nuestro gran error era que pensábamos de determinada manera y esperábamos que todos interpreten lo mismo y piensen igual. Y ahí, primera lección, tienes que entender la cultura de la compañía y tienes que entender cómo es el racional de tu audiencia. Aprendimos eso, logramos madurar el tema y claro, Belcorp hoy les puedo asegurar que tiene más de 20 años de historia, tiene muchos algoritmos. En el tiempo que yo estuve en la compañía se hicieron muchos modelos matemáticos, o sea, se hizo inteligencia artificial, no generativa, todo era numérica, pero se lograron muchos resultados y muchas campañas se armaban en función de lo que decían los números. Esas fueron mis primeras lecciones. 2017, cambio de trabajo, voy al Grupo AGE, creo que para los que no saben qué es Grupo AGE, es una embotelladora muy grande donde toman agua cielo, Biscola, Bol, todas las bebidas. Una compañía que también tiene presencia en más de 20 países, que obviamente creció de una forma empírica por el empuje de los dueños y de toda la organización, y de pronto venía lo mismo. ¿Cómo logras que tomen decisiones basadas en los resultados? Porque funcionó igual. O sea, por más de 20 años se tomaron decisiones asertivas basadas en la experiencia del equipo. La diferencia es que ya para el 2017 la inteligencia de negocios ya sonaba un poco más, ya había más conciencia de la importancia de los datos y ya había una decisión de la alta dirección, de los dueños, del directorio, de que todos tenían que mostrar resultados y que todos los países de alguna manera tenían que ser comparables. ¿Cómo los hacías comparables? Con determinados indicadores que hubo que armar desde los indicadores y comenzar a modelar esa información, enseñarle a los country managers, enseñarle a los comerciales y en función de eso, casi por imposición, todos comenzaron a adoptar el uso de los indicadores. 2024, nuevamente, cambio de empleo, hoy estoy en Grupo Ranza. Pero ahora la situación es muy distinta. Porque en el 2001 yo tenía que convencer a los usuarios de que usen los datos. Hoy todos me demandan datos y todos me piden inteligencia artificial y todos esperan que yo sea la pitonisa de la empresa, ¿no? Y más o menos hago así y el dato aparece y los resultados y tengo 5 meses en la empresa y tengo 5 millones de requerimientos detrás mío, ¿no? Entonces la situación es distinta. Esta vez no es empujar, es contener. ¿Y cómo hago para contener? Más adelante les contaré cómo avanza esto, pero ¿qué es lo que hemos hecho ahora, ¿no? Primero, sentarnos con la alta dirección a definir qué es lo que necesitas saber, ¿sí? O sea, ya estoy conociendo el negocio, todo mi equipo está conociendo el negocio, estamos conociendo la cultura de la compañía, pero cuando uno voltea y les dice, sí, ya perfecto, ¿quieres inteligencia artificial? Las herramientas existen. ¿Qué necesitas saber? Productividad. A ver, interpreten eso. Productividad. Empresa de almacenes de todo tipo, frío, seco, farma, químicos, todos, graneles, aceites, vehículos. Productividad. ¿Cómo mides productividad? Cobertura, ok. Ocupación. Todo suena fácil, pero cuando uno lo aterriza es ¿qué es productividad para el directorio? Y nos hemos sentado ya como unas 5 sesiones de 4 horas cada una. Hemos avanzado. Ya tenemos, yo diría, una versión preliminar, pero no tengo todavía claro todas las variables, porque hay una gran demanda. Hoy hay una ansiedad de información, pero en realidad es que no todos están preparados ni con los datos limpios para poder armar la información, ni tienen claridad de qué es lo que necesitan saber. Entonces, el escenario es muy distinto. Ahora, lo mismo que antes, o sea, conocer la cultura, entender el negocio, pero tenemos que ser un poco más abiertos a que probablemente nos vamos a equivocar y tenemos que probar varias veces y hacer varias definiciones para irlas madurando de la mano con el negocio, totalmente integrados con el negocio, porque lo que vamos a obtener es para la organización.
Entonces, no somos una división de tecnología, no somos una división que solamente se encarga de las herramientas. Tenemos que pensar como el negocio, tenemos que entender el negocio, y acá viene el tema de identificar quiénes son esas personas claves, los que pueden definir y decidir qué es lo que se necesita, y los que promueven y ayudan entre el contener, resolver y también implementar. ¿Cómo terminaremos después de este tercer episodio? Ya será en otro momento. Sí, nos contarás la experiencia, toda esta última experiencia que tiene, esta última aventura. Pero yo rescato algo, ¿no? Y voy a traer a colación un comentario que ya hizo Juan en un panel previo, que no hay una receta que seguir para todas las organizaciones. En la primera, ¿no? En resumen, tuviste que entender al público donde iba dirigido el producto. Superimportante. En la segunda, tuviste que ir al board, al directorio, a conseguir apoyo para que eso baje top-down. Y ahora pues vas conociendo un nuevo negocio en donde tienes que identificar los KPIs. Pero en estas tres experiencias considero como que hay un tiempo como para analizar poco a poco cómo vas a definir el plan como tal y cómo lo vas a ejecutar. ¿Qué pasa cuando no hay tanto tiempo para planificar, sino que hay que darle continuidad a la operación, pero al mismo tiempo intentar resolver una situación externa en la compañía? Yo tengo la suerte de haber trabajado con Harold durante un contexto muy complicado para el mundo, ¿no? La pandemia, en BCP, en donde se definió un comité de crisis como tal, y tuvimos que comenzar a resolver algunos problemas propios del contexto como tal, que era ayudar a mantener a que la operación continúe, pero al mismo tiempo cuidar a las personas. Harold, cuéntanos cómo es gestionar el cambio, lo digo, ¿no?, en caliente, y garantizando de que la operación continúe, ¿no?, tratando de que este contexto externo, complejo para todos en el mundo, no impacte o impacte lo menor posible. La gestión de crisis es como un universo especial. Yo lideraba el comité de crisis en BCP, lideré la gestión de muchísimas crisis, ataques de ciberseguridad, errores, caídas de sistemas, un montón de cosas. Pero claro, la madre de todas las crisis fue pues el COVID, ¿no?, tan terrible. Entonces el BCP es una empresa muy grande, teníamos 17.000 colaboradores, había que mantener la operativa, atender a tantos clientes, se pagan los bonos, la gente necesitaba su dinero, y a la vez, claro, todo el mundo tenía miedo, ¿no?, de ir a trabajar. Tuvimos 8 colaboradores fallecidos, o sea, fue un impacto muy, muy importante. Entonces, cuando se activan estas crisis, es como que la noción del tiempo cambia, pues, ¿no? Ya no tienes días para decidir, tienes minutos u horas, ¿no? Todo se discute y se tiene que decidir en el momento, a veces con información limitada. Ahí te tienes que basar mucho en el criterio experto de los que saben, de los que están en contacto con la data, ¿no? No hay tiempo para hacer el análisis, no tienes que basarte en lo que ellos recuerdan haber visto. El COVID fue un poquito distinto porque, claro, fue una crisis extendida, pues duró año y medio, una cosa así. Entonces, sí hubo un mayor tiempito para tomar algunos análisis, hacer algunos análisis. Y algunas cosas que hicimos tuvieron muchísimo impacto en la operación de la entidad y el bienestar de las personas. Yo recuerdo una en particular en donde descubrimos, a través del análisis de la data, que los colaboradores que viajaban en transporte público tenían el triple probabilidad de contagiarse que los que no, y se estaban contagiando en el transporte. Entonces hicimos como una especie de gran chocolateo de todas las personas que trabajaban en agencias, que eran alrededor de 10.000, para que estuvieran en lugares más cerca a su casa, para que no pudieran caminar o ir en bicicleta o qué sé yo. Claro, porque cuando uno se abría una posición, alguien postulaba al banco, entraba y se la asignaba a esa agencia donde se abría, no era necesariamente la cercana a su casa, ¿no? Entonces fue un súper trabajo que tuvo su componente analítico de optimización de distancias y tal, pero luego tuvo su arte, porque resulta pues que a lo mejor la persona A estaba cerca de la oficina X, pero tenía que cruzar una calle peligrosa, o claro, no quería estar cerca a la casa, sino cerca al colegio de los hijos, o es que dormía con los padres durante la semana, un montón de situaciones especiales. Pero finalmente, luego de la ciencia y el arte, se hizo el cambio y una mejora sustancial en la calidad de vida, por supuesto, pero en la salud también de las personas. Fue un ejemplo muy bonito, significativo, ¿no?, de cómo la data nos ayudó a gestionar mejor esa crisis. Gracias, Carolina. Y toma relevancia el tener los datos listos y accesibles para poder analizarlos y poder tomar decisiones como las que has comentado.
y toma también una preponderancia que sabemos, ¿no? De acuerdo ahora justo a la coyuntura, las regulaciones, la ética, el uso del dato sensible. En ese momento recuerdo yo que el dato sensible, por ejemplo, los que tienen que ver con salud, se volvieron más preponderantes que sabíamos que era sensible, digamos, divulgar, digamos, algunos diagnósticos, pero en ese momento se volvió más preponderante. Rubia, en tu caso, como parte de las experiencias que nos han tanto comentado Sandra como Harold, ¿cuáles considerarías que son las cosas que solemos obviar cuando definimos un plan de gestión del cambio o afrontar la gestión del cambio, ¿no? Hablamos acerca de, oye, adoptamos tecnología, ¿no? La aprendemos, tenemos un business case, un caso de uso bueno, genera impacto, pero ¿qué hace que ese caso de uso o con los KPIs adecuados tenga éxito en la compañía? Bueno, só me gustaría hacer un comentario acerca de la pandemia, que además de todo costo social que tuvimos, ¿no? Es un evento sin precedentes, ¿no? Para testar el liderazgo de las empresas, pero el legado tecnológico de la pandemia es riquísimo, muy rico. Nuestra vida personal también se cambió y la verdad es que estamos más preparados para una otra pandemia. Quizá no vamos a tener, pero para desarrollo de vacunas, por ejemplo, y lo que nos ha afectado muchísimo es lo que la pandemia cambió totalmente lo que es aceptable si hacer remoto o presencial. Y esto cambió nuestra productividad completamente, ¿no? Reunión en escuelas con sus hijos, apuntamientos médicos y los temas profesionales también. Entonces, ese es, para mí también es el legado positivo de la pandemia. Y tú preguntó que no se puede olvidar. Sí, ¿qué no podemos olvidar al momento de afrontar o hacer un plan de gestión del cambio cuando ya tenemos definida hacia dónde vamos? Sí. No solamente lo que no podemos olvidar a la gestión de cambio, yo pienso que toda estrategia no es más un plan para alcanzar objetivos. Ahora es un plan que es vivo e incremental y tiene que se adaptar todo el tiempo. E lo que nós percebemos em Cloudera, especialmente quando se habla agora de la introdução de AI generativa, há novo ecossistema inteiro de tecnologias que vão a ser parte, e a tecnologia está divergindo, não está convergindo neste momento. Então, para nós outros, o que aconsejamos, discutimos com nossos clientes, é como vamos montar um plano que se permaneça aberto e flexível a los cambios futuros. Sandra, para ti, ¿cuál sería, de alguna manera, entre las cosas obvias o que solemos dejar pasar y también los tips de cómo siempre tenerlas en cuenta en tu plan de gestión del cambio, hablando netamente de una estrategia data-driven? Yo creo que siempre cuando hablas de gestión del cambio te hablan de la comunicación, el plan de transición, la capacitación, el acompañamiento, ¿no? Y el soporte a las personas. Pero esas últimas dos son las que siempre dejamos al final. Porque las personas no somos robots, no nos prenden ni nos apagan. Entonces, el tiempo de adopción, el tiempo de entendimiento, de apropiarse de las soluciones es distinto en cada persona. Y es distinto, y no es un tema de generación, o sea, hay un tema que ya es muy individual. Y creo que uno debe respetar, o sea, debes conocer a tus audiencias y debes tratar de entender y respetar. ¿Qué es lo que sucede en las organizaciones? Que usualmente los proyectos piensan que terminan cuando salieron en vivo, ¿no? O sea, se lanzó, se puso en producción, se acabó. Y ese equipo tiene que pasar inmediatamente a otro proyecto. Y es el peor error que cometen las compañías. Porque se olvidan de esa etapa de acompañamiento, de esa etapa de orientación de todas las personas. No todos adoptan las cosas a la misma velocidad. Y creo que ha sido el mayor error que yo he observado en las empresas, que he tratado siempre de mitigar, de que los equipos y los usuarios interactúen, trabajen muy de cerca y le demos ese sentido humano al soporte. En muchos casos, no importa el rol que he tenido dentro del equipo, he dado hasta mi número de celular y si tienes un problema, llámame. Si mi equipo no te responde, yo puedo contestarte y buscaré a la persona que te resuelve el problema. Porque a veces ni te llaman, pero la gente necesita sentirse segura porque es el temor normal del cambio, ¿no? Creo que se reduce mucho la resistencia cuando la gente siente que está acompañada, siente que es comprendida, siente que tiene un tiempo para aprender, que no va a ser castigada si no lo hace.
Y creo que también es importante el reconocimiento de los logros del equipo que forma parte de los proyectos, que hace la implementación, como de los que adoptan también las soluciones y que te traen nuevas ideas, que te cuestionan, que te critican, que sugieren. Todos son bienvenidos. Creo que ese es el lado más humano que tenemos que darle a todos estos cambios. Este proceso de transformación es una transformación muy humana. Desde el marketing, desde las comunicaciones, el uso de las herramientas. No nos olvidemos, porque ahora pensamos que porque salió la inteligencia artificial, o sea, las personas pasamos a ser olvidadas. No, las personas siguen siendo el recurso más importante de las empresas. Tengo 30 años en tecnología y les digo, no ha habido un proyecto en el que yo diga la tecnología era más importante que la persona. No existe. Entonces, necesitamos siempre tener esa sensibilización con las personas, entender la cultura de la compañía, sensibilizar desde la alta dirección, ¿sí? Normalmente los directorios suelen ser muy financieros, muy corto plazo, muy el resultado ahorita, o sea, inviertes hoy un sol y mañana tienes que tener sol 50, pero la realidad es que no es así. Y tenemos, los que estamos liderando proyectos de este tipo, los que estamos al frente de la transformación, tenemos que ser conscientes que lo más importante son las personas, y así como volteamos y decimos el cliente es el centro del universo, lo más importante y todo funciona alrededor del cliente, nuestro cliente interno, nuestro usuario, es tan importante como ese cliente externo. Los dos son súper importantes y es ahí donde la gestión del cambio tiene que tener esas variables, medir también cómo se sienten las personas, cuánto tiempo necesitan para adaptarse, cuánto tiempo requieren acompañamiento y sensibilizar desde el más alto cargo de la compañía hasta el último de que eso es importante. Dices algo bastante importante porque ya lo habían mencionado en paneles anteriores que en realidad el tema de las personas para motivar, soportados por procesos, ¿no? Es importante para de alguna manera garantizar el éxito de tu plan estratégico. De hecho recuerdo una frase de una de nuestras líderes en Credit Corp que decía que la gran transformación, haciendo referencia a la transformación digital, en realidad es una transformación de personas, ¿no? Y de cómo nosotros logramos que esas personas acompañen en la transformación. En ese sentido, nos hemos enfocado en que el desafío en realidad está en las personas. Harold, ¿cuáles serían tus highlights o tus sugerencias para mejorar un poco la comunicación entre habilitadores, ¿no? El negocio y todos los que están involucrados en la transformación? Creo que Mónica dijo un concepto que me lo voy a robar, que es cómo hacemos que la comunicación de estructuras, ¿no? Estructuras, que hace referencia a estructuras orgánicas, entiendo, mejore, ¿no? Porque sí, de verdad es que vivimos en empresas tan complejas, tan grandes, que a veces eso no es tan sencillo, ¿no? A mí me gusta mucho el framework que plantea Dan Ariely, que es un economista conductual. Él dice, para cambiar el comportamiento de las personas necesitamos más motivación y menos fricción. Y hace una analogía con un cohete, ¿no? Digamos, el cohete necesita mucha gasolina y poca fricción para ir rápido. Entonces, ¿cómo le llevamos a esto a nuestro mundo, digamos, ¿no? ¿Qué cosas son motivación en una organización? Los incentivos, ¿no? El bono, el ejemplo del jefe, concursos, juegos, que sea algo cool, ¿no? Digamos, dependiendo de la cultura, se pueden encontrar distintas formas de motivación. En mi experiencia, ha funcionado muchísimo bien, muy bien los concursos, ¿no? Esta área ya usó esto y esta todavía no. Pero de lo que nos olvidamos típicamente es de bajar la fricción. Entonces, si por ejemplo queremos recoger información de las llamadas de la fuerza de ventas y les damos un formulario que tiene 30 campos en un Excel, y un campo es un scroll down que tiene 50 opciones para escoger, muchísima fricción, no vamos a cambiar nada por más motivado que estén. Entonces, en mi experiencia, si en algo tenemos que enfocarnos para cambiar el comportamiento de las personas, es no tanto en motivarlos, que ya hacemos bastante, sino en bajar esta fricción del nuevo comportamiento. Más bien, gracias por la presentación, me gustó mucho. Quiero tocar dos puntos específicos, uno que dijo Harold justo al final hablando de fricción, otro que dijo Sandra. Sandra, tú hablabas un poco sobre cómo empatizar con el usuario, ¿no? Y también Harold un poco hablabas de eso con el tema de reducir la fricción, es no le mandes un spreadsheet de 40 columnas, o sea, lo matas, como que le empatiza con la persona, pero muchas veces nos enseñan a
tienes que ser como resultadista, si lo quieres poner así, resultado, resultado, resultado. Y además tampoco escuchamos mucho, ¿no? A veces Stephen Covey decía que la gente suele escuchar para responder en lugar de escuchar para entender. Entonces, ¿cómo hacemos para capacitar a nuestros equipos para justamente esas dos cosas, ¿no? Escuchar por un lado y empatizar por el otro cuando estamos en una cultura que suele ser muy resultadista. Yo creo que, igual que en la casa, la mejor escuela es el ejemplo, ¿sí? Si tú quieres que tu gente sea empática, el primero que tiene que ser empático es el jefe o el que lidere el equipo. Y lo segundo, que por lo menos a mí me ha funcionado, ha sido poner en el equipo, dentro del equipo, aquellas personas que ya sabías que por perfil eran las más resistentes al cambio. Porque las haces parte de la solución, colaboran con la solución, traen ideas. No importa, pueden criticar todos los días, pero son parte de la solución. Entonces, con eso reduces la fricción. Yo diría dos ideas sobre cómo trabajar en concreto con personas para que desarrollen sus habilidades, ¿no?, de escucha y de comunicación. Yo creo que las habilidades personales se aprenden desde la experiencia, entonces el feedback es clave, ¿no? La reflexión de cómo viví esa experiencia, cómo me sentí, qué podría hacerme distinto la próxima vez, probar algo distinto, cómo me sentí, qué pasó, probar algo distinto. Ese ciclo es la única forma de aprender a escuchar, ¿no?, aprender a explicar. Y si tienes a un líder que te acompañe en ese proceso, ese es un regalo, ¿no? Y la otra idea que quería compartir es, a mí me ayuda mucho el pensar de la persona que está haciendo un análisis de datos y tiene que presentarlo a alguien, no a un usuario, la figura del editor de las noticias, ¿no? ¿Cuál es el titular de la noticia? Ok, ya me has contado el artículo, ¿no? Que hubo el asalto de no sé qué tal hora, que no sé cuánto, que fue, que no sé... Ya, pero ¿cuál es el titular? ¿No? Es el tercer asalto en el distrito. Bajaron, subieron, ¿no? ¿Cuál es el titular? Pensar en ese mensaje ayuda mucho a transmitir el mensaje claro, ¿no? Pensar en el titular. Bueno, muchas gracias a Rubia, a Harold, a Sandra. No hay más consultas, ahí cerramos. Gracias.